I do want to just, again, thank the governor for everything that we have heard here today. You've heard her talk about many of the 4 items that she brought to us today, which we will certainly include in our findings and our report. Our subcommittee is not only identifying challenges, but also building a roadmap for the future of emergency management. Each state and territory faces unique threats. A one-size-fits-all approach is not sufficient. By investing in preparedness, response, recovery, and mitigation at all levels, we build resilience and trust in government. Citizens are safer and communities recover faster when responsibility is shared and aligned. The work of this council, and more specifically the subcommittee that we represent, is about ensuring America is ready for the disasters we know will come. I'm proud of the progress that we have made, and the thoughtful recommendations we are preparing for President Trump. Thank you again, Governor Gonzalez, to my colleagues on the council for the unwavering support. I want to also thank my governor, Ron DeSantis, for his leadership in allowing me to be a part of this council and serve at the pleasure of the president. Thank you, Governor. Thank you. Estamos disponibles para contestar preguntas. Comenzamos con preguntas del tema. Espérate, no, perdóneme. Tengo que dejar al director regional de FEMA, Andrew Damora. Sorry, but, I mean, we were in your house, so the least that we can do is actually allow you to speak. And having Landy Rivera as well, please welcome and thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Governor. Thanks, everybody, for being here. Thank, really, the council for allowing myself and Region 2 to be part of the listening session. And we're highly motivated to see results of the council to help us streamline the efforts of for Puerto Rico and beyond in all of Region 2. So I just wanted to thank that I was part of this, just really got a lot out of it, and really pushing ahead so we could see more progress than we already have, but more progress going forward for Puerto Rico. So thank you, Governor. Thank you. Thank you. Andy. Muchas gracias, gobernadora. Muy buenas tardes. No tengo mucho que abordar más allá de lo que el FEMA Review Council ya mencionó. Estamos comprometidos para seguir apoyando al gobierno de Puerto Rico y a tener un mejor manejo de emergencia. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí estamos disponibles para contestar preguntas. Comenzamos por aquí con preguntas del tema Metro. Vamos con vocero. ¿Cuál sería la expectativa una vez se presente el informe al presidente Trump de que se implementen las recomendaciones que decidan implementar? Yo creo que eso es una buena pregunta para el chairman. Yeah, so thank you for the question. As the recommendations are made to the president, they are just in fact that they are recommendations. The president can choose to implement them. The president can choose to go in a different direction. That is the prerogative of the president. So I'm certain that the president and the secretary will look at the recommendations and evaluate each and every single one of them. So we look forward to providing those to them soon. Solamente voy a añadir a eso que a la Organización de Gobernadores a nivel nacional se nos ha pedido lo mismo y como organización se han sometido también varias recomendaciones. Ha habido bastante celeridad. Ellos han visitado... How many jurisdictions you already visited? Dozens, y algunas de ellas han sido también en reuniones virtuales en las que no han podido visitar, así que hayan venido a Puerto Rico y atender, ¿verdad?, nuestros reclamos que fueron bastante específicos. Nosotros no fuimos con temas generales, hablamos de proyectos en específico, de casos en específico. Cada uno de los secretarios se enfocó en sus áreas, que son las áreas de mayor importancia: residenciales públicos, por ejemplo, el caso de las escuelas, el caso de carreteras, parques, entre otros. El Nuevo Día. Sí, buenas tardes, gobernadora, y a su equipo. Él acaba de mencionar pronto, pero ¿existe un tiempo considerado específicamente en cuanto a cuándo deben actuar? So the executive order that clearly defines that we are to provide a report within a timeline. I believe, and I don't have it right in front of me today, but I believe it's within 180 days of us
having our first meeting. So if you do the math on that and you get that out there, you're probably looking at something in the winter months. So we'll be getting that to the president in accordance with the executive order. Gobernadora, en el caso suyo o de su equipo de trabajo, ¿se le planteó a los componentes de FEMA la posibilidad de lo que se ha hablado de eliminar FEMA y de cómo, si de alguna forma, se estaría afectando Puerto Rico? ¿Eso fue tema de discusión? Bueno, es que el tema de discusión se centró más en los procesos, ¿verdad? En los procesos que FEMA sigue para aprobar las asignaciones de fondos que se dan por el Congreso de los Estados Unidos. Así que nosotros levantamos todas las cosas que entendíamos que deben quitarse. Yo mencioné, ¿verdad?, 4 de ellas, pero cada uno de los jefes de agencia trajo ejemplos concretos en el caso de electricidad, en el caso de agua, en el caso de los residenciales públicos, procesos desde cuando se pelean los seguros, ¿verdad?, las adjudicaciones, las reclamaciones de seguros, hasta cuando se reconcilia, ¿verdad?, la obra. Les voy a dar un ejemplo que para mí me parece de sentido común y que yo entiendo para el comité también. El hecho de que una vez la obra necesite ser aprobada, tú tienes que llevar funcionarios de FEMA, el contratista, ¿verdad?, las personas locales y las agencias. Tú tienes que mover 3 y 4 funcionarios a estar en el site para poder evaluar. Una de las cosas que se le está pidiendo es que se le permita al Estado correrlo y notificar, someter los documentos, someter las fotos y entonces que se revise por parte de FEMA. Porque de lo contrario, imagínense eso con 4,000 sites, en lo que solamente se coordina fecha para que 3 funcionarios o 4 funcionarios puedan llegar a un lugar. Pasan meses y esto es uno de los múltiples ejemplos. Hablamos de cómo cortar. Recuerden que para eliminar FEMA tú tienes que enmendar la ley. Así que en este momento nosotros nos enfocamos en todos los cambios administrativos que se deben hacer. No fue tema de discusión, para estar clara. No. En cuanto a lo que está mencionando. Pero esta reunión parte de la premisa del presidente de que se debe cambiar y que deben ser los estados los que respondan. Por lo tanto, las sugerencias que nosotros hicimos son las cosas que pudieran hacerse mucho más fácil si los estados las manejaran. En términos de los procesos que usted menciona, ¿se discutió o usted pudiese decir qué pasaría si en efecto no se ponen en vigor estas sugerencias que se están dando, incluso si llegaría a Puerto Rico a perder fondos a raíz de... Eso sí fue tema de discusión. Yo traje, por ejemplo, la preocupación que tiene Puerto Rico y que tienen otros estados, que luego de que el dinero fue asignado, el proceso entre la aprobación, designación por el presidente, publicación en el registro federal, concertación de las reglas y procedimientos en las agencias y la disponibilidad de los fondos pasaron 4 años. Por ejemplo, hay fondos a Puerto Rico que, aunque se aprobaron entre el 2017 y el 2019, estuvieron disponibles en el 2021 o en el 2022. Y eso impone una rigurosidad en términos del tiempo para proyectos de CDBG. Por ejemplo, tenemos hasta 2026, 2027, y yo principalmente planteé que nosotros no queremos perder fondos, producto de los múltiples estados de revisión de distintos elementos en ese proceso de culebra, ¿verdad? Pero es una posibilidad, gobernadora. Bueno, por eso estamos pidiendo en algunos casos que se vaya, en vez de ir proyecto por proyecto a pedir una extensión, que se pueda hacer en términos generales. No es que lo tengamos frente a nosotros, pero yo no voy a esperar a que eso ocurra. Estamos preveyendo, porque de hecho hay muchos proyectos que sabemos que no van a estar completados en la fecha en la que se esperan y que ya hemos solicitado tanto a Housing a nivel federal como al resto de las agencias que se puedan extender. Y la contestación ha sido, por ejemplo, se extienden por 1 año y se siguen extendiendo, pero una de las peticiones también concretas que hicimos fue que se le diera la facultad a los directores regionales de extender por más de 1 año, porque ellos tienen la autoridad de extender por 1 año, pero si no, tienen que ir, ¿verdad?, a nivel central. Es parte de la burocracia que queremos cortar. ¿Qué de todas esas peticiones que se están haciendo sería medular para no perder dinero? Todas, porque todas inciden en algún elemento de los procesos de revisión, desde otorgación de permisos, revisión de proyectos, obligación, la reconciliación para poder recibir el reembolso, la inspección, cada una de las etapas. I think you brought the snake with you. It's inside. Can you send somebody to? Thank you.
porque yo creo que visualmente, aunque ustedes han cubierto muchas conferencias de prensa sobre el tema de la burocracia, el que la propia FEMA trajera ese organigrama y que, por ejemplo, aquí el administrador de la región 9 hablara de que cuando él empezó en FEMA eran menos los procesos y ahora son más, eso también ayuda. Y yo creo que este comité que el presidente ha nombrado no solamente tiene el conocimiento interno, sino la disposición de hacer cambios. Y la meta aquí debe ser, cuando uno tiene una emergencia, poderla resolver lo más pronto posible. En lo que llega el diagrama, hubo un cambio medular que lo denunciaron los alcaldes que ha atrasado bastante el proceso. Me refiero específicamente a que cualquier cambio en un proyecto que sea de $100,000 o más debe ir a Estados Unidos, a Washington. A DHS. Correctamente. Sí, Para se aprobación. trajo. ¿Eso usted aboga porque se elimine? ¿Cuál fue la petición concreta en ese sentido? Sí, en efecto, ese fue uno de los temas de la revisión de todo lo que sea $100,000 o más, que el Departamento de Homeland Security lo tiene que revisar. Y aunque yo pudiera entender la visión de la secretaria de saber cuánto dinero, ¿verdad?, se está cambiando para su propósito, la realidad es que eso crea una botella en el manejo de los casos, no solamente Puerto Rico, ¿verdad?, a nivel nacional. Y sí, nosotros planteamos o que se aumente dramáticamente a más de $10 millones esa cuantía, o a 5, o que se elimine. ¿Y qué respuesta tuvo alguna? Bueno, el comité lo escucha, lo trae y lo evalúa. ¿Eso aplicaría también cuando hay cuando se quiere hacer transferencias por sobrantes, que es la misma regla básicamente? Sí, todo. Y no solamente eso, el cambio de change of scope of work. Cuando se cambia el propósito de un proyecto o tienes que hacerle, por ejemplo, nosotros tenemos casos del Departamento de Educación que se habían aprobado la construcción de 2 escuelas. Ya no hay la suficiente matrícula en esa área. Pues solamente queremos construir una. Pues tenemos que empezar de cero otra vez. O cuando tú encontraste en un predio, un terreno, una anomalidad en términos de geológica y tú tienes que cambiar el diseño de una construcción que ya está aprobada, es como si tuvieras que empezar de cero ese proyecto. Así que todas esas cosas fueron parte de la discusión. Fueron noticiosos. Buenas tardes a todos. Gobernadora, usted mencionó energía, agua, escuelas y residenciales públicos, pero este es el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder hacer cualquier proyecto de fondos federales de FEMA. Y cada etapa de este proceso significa días, informes, papeles. Y si te trancas en una de esas etapas, puedes tener que volver a empezar en la culebra, ¿verdad? Así que esto es a lo que se han sometido los alcaldes, las agencias de gobierno, LUMA, acueductos alcantarillados. Yo creo que ustedes vean esto bien, porque cuando hablamos de burocracia de FEMA, hablamos de esto. Hablamos de lo difícil que es para un gobierno tener que cumplir con todas y cada una de estas etapas, que a veces tenemos proyectos que llegan a la mitad y ahí se quedan, porque tienen que ser evaluados o tienen que sufrir, ¿verdad?, otros procesos de agencias federales. ¿Qué agencias federales pueden intervenir? Además de FEMA, además del Departamento de Homeland Security, puede ser Fish and Wildlife, puede ser hacer un proceso de NIPA ambiental, puede ser la EPA, pueden ser distintas agencias del gobierno. Así que yo creo que esto es bien gráfico. Gracias. Gobernadora, con ese proceso de lo que se llama comúnmente la culebra, la administración pasada había argumentado que se había avanzado, que se había liberalizado bastante del proceso y que ya no era tan burocrático. Sigue siendo burocrático, se mejoró. Todos los años, ¿verdad?, se busca que la agencia mejore. Y de hecho, yo tengo que decir y reconocer que durante este año han habido procesos aquí que se han liberalizado. Pero aún así, todavía sigue siendo una culebra, ¿verdad? No ha cambiado, no es lineal, es un proceso largo y es un proceso que le cuesta millones de dólares al gobierno de Puerto Rico en consultores, en poder revisar cada una de estas cosas. Y eso es otro gasto que pudiéramos estar usando para ingenieros, para los proyectos, para los diseños, para los arquitectos, y se va en consultoría solamente para lidiar con una agencia federal. Y yo me alegro que estén aquí
porque miembros de este consejo del presidente son administradores de FEMA, conocen esto desde adentro y saben, ¿verdad?, lo que representa cada una de esas etapas. Por eso para nosotros es importante, y cuando el presidente dice eliminar FEMA, es esto, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es cómo avanzamos y cómo movemos el dinero. Y perdonen que la traiga, pero explicar todos los procesos, yo soy bien visual, yo tengo que verlo. Así que esta es la manera en la que el administrador de FEMA regional, y tengo que decir, nos ha ayudado. Ahora mismo, si nosotros no hubiéramos bajo este gobierno hablado con el secretario de Energía Federal, el secretario de la EPA y FEMA, los generadores de temporeros que tiene que tenemos de 250 megavatios en San Juan, no pudieran estar operando, porque también tenían una restricción de permiso y se pudieron mover. Lo mismo con las turbinas. Así que hay de 4 pasos. ¿Perdón? Ok. Empezaron siendo solamente 4 procesos y ahora son 27. Me dice el administrador de FEMA Regional 9, Bob, que está aquí, que él recuerda cuando esos procesos eran 4 nada más. Y en 30 años ya son 27 pasos. Así que de eso, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando, y por eso el presidente ha decidido meterle mano a esto y nosotros queremos colaborar, y hemos hablado de cada etapa. Yo, por ejemplo, pude identificar cuánta gente tengo, cuántos proyectos tengo en cada etapa. Y obviamente me enfoqué hoy solamente en los más preciados, que son los de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución, todo lo que tiene que ver con generación en el grid, acueductos y residenciales públicos, porque ahora mismo les voy a dar un dato. Tenemos mucho dinero para reparar los residenciales públicos. Y cuando hablo de repararlos es sellado de techo, pintura. Y aunque usted no lo cree, eso está aquí también. La revisión de pintura de los residenciales públicos está aquí. Y entonces nosotros lo podemos pintar, pero entonces no vamos a recibir el dinero de reembolso si no cumplimos con esta parte del proceso. Aparte de las reclamaciones a las firmas aseguradoras, que después de todavía de María, todavía no se ha transado. ¿Cuánto era el impacto? 823 millones. 823 millones, y el gobierno solamente recibe una oferta de ¿cuánto? 9 millones. De 9 millones. Claro, y eso es imposible que el gobierno trance una cantidad como esa. Y sin eso, no podemos mover esto. Así que esa es una de las etapas de esto. I don't know, you tell him the question so he... I don't recall all of the questions after all that. Sorry. One of the things that Bob mentioned, do you remember the game Chutes and Ladders as a child? So that's very real here. You could be down here in step 20 and get what we call a request for information, an RFI, that takes you back to step 1, and you do it all over again. So it is where Chutes and Ladders meets FEMA Snake. So, but that's a very real thing. I know that there was one question that I do recall. Secretary Noem and President Trump have been very, very clear in the recent months. FEMA as we know it is going away, but it is not eliminating the agency. That is not what they are saying. The way we know FEMA today is no longer going to be. The president wants, the secretary wants a FEMA that is quicker. They want a FEMA that is more nimble. They want a FEMA that gets results in days, weeks, and months, not years and decades. And that is what the secretary and the president are committed to. So I think that's very, very important that we take away. They did not say they're going to eliminate FEMA and it's going to go away, there is no more FEMA. That's not what they said. They said there's going to be a new agency that will take its place. So I think that's very, very important, and I know that you reiterated that as well, Governor. Any other question that you want me to address? As a follow-up, how long will it take to complete the whole Chutes and Ladder game? Well, and what's the goal, for FEMA as the president's envisioned? So thank you for the question. It's every case is different.
I mean, every single complicating factor makes this much more exhaustive. We have run this process in weeks on very, very simple projects. I have projects, much like Governor Colon in Florida, that are 3 years in this process to get to a go, and we are not at go yet. So it is again in this environmental historical preservation process. Is there a, you know? And again, I'm not familiar with the indigenous species of Puerto Rico. However, in Florida, the gopher tortoise, the Florida rattlesnake, the Florida panther, the Florida bear, all of those are things that will slow a project to a stop. So again, these are things that to answer your question, I think a little more directly, I think the president wants to implement common sense. They want, and again, how do we get states and locals? In Florida, I have a process for that. In Puerto Rico, the governor has a process for environmental. Let's give this back to the states and let the states implement what's best based on your local regulations, on your local state statutes and governing policies. So I think that's what right looks like, and I think we all agree. We want, the governor is, or I'm sorry, the president has said that he wants states to have more skin in the game. Well, that's a way to have skin in the game. Utilize your processes. All right. A follow-up from Teleon. I have a question regarding the same Chutes and Ladder that you've mentioned. You mentioned 3 years, that there are processes that take at least 3 years, but it's been 8 years since Maria. And we still, or the public still, don't see anything that changes, resembles a change, something different. 8 years is enough, don't you think? I agree. And again, I have I've been with the Florida Division of Emergency Management, so I'm gonna share the pain with you. All right. So I've been with the Florida Division of Emergency Management now coming up on 8 years. On my third day at the division, which was September 30th of 2017, I signed the closeout paperwork for Hurricane Andrew, which happened 25 years, 1 month, and 2 or 3 days prior. So yes, Chutes and Ladders and the snake can take a very, very long time to implement. There are Mark, when he was the director in Louisiana and worked for the governor in Louisiana. Hurricane Katrina is still not closed out. It's been 20 years. We just had the 20th anniversary of that. So it is complicated. It is complex, and it's at the project level. You have to do this process on every single project. The governor was sharing with us earlier today. She's already closed out over 4,200 projects of that were here from Maria and other disasters. But there's still many more to go. And you have to do that process on every single project. So it's going to take time. Yes, it is going to take time. Foro Noticias. Sí, buenas tardes. Gobernador, estaba mencionando que precisamente en la conferencia de esta mañana de las iniciativas que usted estaba anunciando de gran impacto para la isla, usted mencionó la energía. ¿Usted cree que con estas recomendaciones, si las aceptan, pues ya no tenga quizás no haya esa preocupación, aunque como bien mencionó que en conciertos anteriores no hubo problema? Pero está tratando. Tenemos esa preocupación, sigue latente, porque mientras no terminemos de reparar nuestro sistema eléctrico y traer nueva generación, estamos vulnerables y nuestro sistema eléctrico es vulnerable. Hoy estuvo aquí el dueño de Qantas y hablaba de que son la compañía número 1 en los Estados Unidos para construir líneas de transmisión, etcétera. Y solamente el mandar a comprar una turbina, pues, si queremos poner turbinas nuevas en las plantas eléctricas en Puerto Rico, puede ser de 36 a 45 meses. Pero nosotros no podemos ni siquiera poner
la orden de compra, usted no va a Home Depot y la compra over the counter, usted tiene que mandarla a hacer. Usted no puede poner ni siquiera la orden de compra hasta que FEMA no me autorice. O sea, que yo me tengo que tardar 3 años o más para que FEMA, ¿verdad?, el proceso actual autorice ese tipo de compra para poder mandar a ordenar, más el tiempo que se tarda la construcción de esos equipos. Por eso es que esto es tan importante. Ahí, ¿verdad?, hay varios elementos y yo creo que de este proceso ambiental les voy a dar un ejemplo. Bajo las leyes de Puerto Rico tenemos la servidumbre de paso. Y la Autoridad de Energía Eléctrica autorizó, y siempre que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica se podía limpiar toda la vegetación que estaba debajo de las líneas de transmisión, porque nunca ha habido construcción debajo de esas líneas, porque hay una servidumbre de paso, o sea, está limpio. Como se va a pagar con fondos federales esa limpieza, el proceso federal exige que haya una revisión de impacto ambiental, como si ahí hubiera habido construcción o hubiera habido otro tipo de animales en peligro de extinción, cuando no es nuestra realidad. Por eso que ustedes ven que en algunas áreas, porque antes se talaba, antes se evitaba que las ramas tocaran los árboles, era porque localmente se puede pagar, y no, yo localmente lo puedo hacer y me cuesta menos. Pero si voy a buscar el reembolso federal, no lo puedo hacer si no cumplo con el proceso de revisión ambiental federal, que me puede tomar 3 años, que es donde estamos, ¿verdad? Y sobre la pregunta que hizo Nuria, muy correctamente, llevamos 8 años después del huracán, pero el proceso para obtener fondos no se hace inmediato. Así que una vez se aprueban esos fondos por ley, en el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020, no es hasta que se publican y las agencias emiten las regulaciones que se hacen disponibles. Y algunos de estos fondos estuvieron disponibles en el 2021, otros en el 2022. Así que, y corren los términos, ¿verdad? Así que por eso es que hay municipios que han decidido, ya no puedo hacer este proyecto porque no es viable en este tiempo. Y yo agradezco mucho, ¿verdad?, que alguien por fin le ponga el cascabel a la culebra en esta ecuación. Gobernadora, más o menos de cuánto dinero se está hablando que está aguantado por esas billones de dólares. Billones de dólares, todavía tenemos muchos proyectos en construcción y yo estoy hablando aquí de esos que son los más importantes. No he tocado carreteras, no he tocado construcción de vivienda, no he tocado arreglar plazas públicas ni parques, ¿verdad? Hay unos que se han hecho y vamos a estar viendo, ¿verdad?, muchos que se están arreglando, pero no es la realidad de todo. Telemundo. Sí, gobernadora, pero habiendo escuchado, ¿verdad?, al funcionario mencionar los ejemplos de Katrina, de Andrew, hace 30 años que no se han cerrado, ¿cuán esperanzada está usted en que este cambio del modelo de FEMA brinde agilidad y ocurra algo distinto en Puerto Rico, que en mucho menos tiempo se pueda lograr las metas? Bueno, el hecho que por primera vez tengamos una revisión de cómo operan estas reglas, yo creo que el presidente vio esto y lo lleva viendo desde su primer término, y que haya nombrado un comité para que revise esto es implantarle sentido común al trámite del gobierno. El que cuando Guthrie mencionaba el que cerró casos de 25 años atrás del huracán Andrew, o que todavía Katrina está abierto, pues obviamente nos impone a nosotros en Puerto Rico una frustración adicional, porque entonces te están diciendo que esto puede tomar más largo. Hay un elemento de reconciliación, no solamente que se terminó la obra, no te la pago hasta que no hay una certificación final y los papeles que te sometí y el dinero, ¿verdad?, maché. Añadirle a eso que mientras más tiempo pase, los costos de construcción cambian, y por lo tanto un cambio en una orden de construcción de un proyecto aprobado significa volver otra vez arriba en esa culebra. Yo tengo mucha fe en que el presidente en sus órdenes ejecutivas está haciendo cambios dramáticos. El que este comité pueda hacer esos cambios dramáticos para que de verdad le podamos resolver a la gente, no solamente en Puerto Rico, en el resto de la nación. Pasamos con CPI. Primero tengo una confusión, es que usted menciona que quiere que todos los proyectos estén en una misma hoja, o sea, usted está hablando como si fueran los proyectos de FAST. No, solamente para la extensión de aquellos proyectos que puedan expirar, en vez de hacerlo proyecto por proyecto, se puedan pedir, ¿cómo se llama? Extensión, se puedan hacer extensiones de todos a la vez. Mi otra pregunta está relacionada con, ¿verdad? Hubo una auditoría recientemente a FEMA en la que se
se destaca que no hubo asistencia técnica precisamente para Puerto Rico. Y usted menciona que esa misma culebra, a la que yo llamo anaconda, porque realmente es una anaconda, realmente pues requiere mucho dinero del pueblo de Puerto Rico, pero también se señala en esa auditoría que el FEMA no dio la asistencia ni las guías claras, ni entonces, ¿qué va a suceder ahora mismito cuando veo que la oficina de recuperación tiene menos personal? ¿Quién va a estar dando esa asistencia al pueblo, a todos los que solicitan el dinero de FEMA de asistencia pública? Son dos cosas distintas. La primera, la agencia federal, como cualquier otra agencia federal, recibe múltiples auditorías, tanto del Congreso como de las agencias encargadas. Y como parte de esos esfuerzos, pues la agencia tiene que ir moviéndose y haciendo cambios. Así, eso siempre va a ocurrir con todas las agencias federales. Aquí de lo que estamos hablando son de cambios mayores. El presidente lo que ha pedido es que agilicemos el servicio a las comunidades en lo que tiene que ver con manejo de emergencia. Y ustedes acaban de escuchar al chairman de este comité decir que no vamos a tener una agencia igual que FEMA, que tiene que ser una agencia con una nueva guía de cómo se van a hacer las cosas. Eso yo creo que es un aliciente grande a que no se está buscando retener estructuras anquilosadas, sino todo lo contrario, cosas que se muevan. Sobre las ayudas técnicas, eso fue parte de lo que se habló y se discutió hoy también, el material de promoción y cómo se pueden, ¿verdad?, agilizar los servicios a la ciudadanía. Quiere decir que de la oficina de recuperación ya se va a cerrar aquí en Puerto Rico y este trabajo lo va a estar haciendo la oficina del Caribe. Nosotros, tú estás hablando de FEMA. Sí, de FEMA. Yo no tengo información sobre eso, debe ser FEMA aquí. Maybe Landy o Damora can answer my question. Pero yo creo que hay que esperar la recomendación del presidente a esos efectos. No, sorry. No, not the GRO, if I got that right. No, there's no plans to cut. But after the FEMA Council, after their report, we'll, of course, reevaluate as we make progress how we actually redeploy personnel and scale down. But as of now, there is no plans to close the GRO. Thanks. Uno de los planteamientos que usted hizo, ¿verdad?, y se ha reiterado, es que va a cerrar la oficina del COR3. ¿Sigue en pie ese...? La meta sería no tener que utilizarla, claro que sí, y esa es la meta, pero en este momento, para poder hacer esa transición, todavía, y muy bien me lo recuerda ahora el presidente de este comité, tienen que haber, ¿verdad?, unas transiciones. Y en este caso, FEMA va a tener una transición que va a cubrir no solamente elementos de regulación, una transición con el Congreso, porque tienen que haber cambios congresionales en la ley, el Staff Work Act y la ley que promueve FEMA. Así que todos estos cambios que el concilio le va a recomendar al presidente tienen que tener un proceso de transición, lo mismo aquí en Puerto Rico. Y mientras estemos en esta, pues obviamente COR3 va a seguir operando como está operando hasta que podamos transicionar con las nuevas reglas. Como parte de la discusión que tuvieron hoy, sé que estuvieron hablando de proceso, pero ciertamente ha habido un incremento en los costos y demás, usted lo acaba de mencionar. Se habló de una solicitud de nuevo, de reevaluar los proyectos 428 bajo la sección 428. Hablamos 428, 526, 406, lo vemos de todos los procesos, los discutimos. Los 428 que son los estimados. Hay de todo, ¿verdad? Y como parte de esa evaluación, cada una de las agencias sometió documentos por escrito sobre ese tema. O sea que sí solicitaron que se subieran o se reevaluaran. No entramos en proyectos específicos, hablamos de los procesos como tal y cómo el gobierno los rige. Tele 11. Gobernadora, nosotros estamos en directo ahora mismo para Tele 11 y lo que queremos es que usted quizás explique directamente. En efecto, compañeros, estamos en directo para las noticias de Tele 11. Le estoy preguntando a la gobernadora sobre un resumen que ella nos haga con relación a esta reunión. Son jefes de agencia del gobierno, pero también está el Consejo de FEMA, que fue creado por el presidente de Estados Unidos para que evalúen las jurisdicciones, cómo pueden acelerar los procesos de desastres
climatológicos, ¿no? ¿Cuál fue la recomendación que usted hizo con relación a Puerto Rico? En el caso de Puerto Rico, primero, es la primera vez que viene un consejo nombrado por el presidente de los Estados Unidos para evaluar cómo FEMA ha trabajado y cómo se hace la respuesta de emergencia. Agradezco, ¿verdad?, esa oportunidad, y lo primero que hablamos fue de los procesos locales, cambios en la revisión de procesos históricos, cómo atendemos los desastres en términos energéticos, de acueductos alcantarillados, escuelas residenciales públicos, que fue el enfoque que tuvimos, pero estamos hablando de todo. Hicimos recomendaciones concretas sobre el tiempo que tardan los procesos. Tenemos una culebra, ¿verdad?, que es básicamente el documento que presenta cada uno de los procesos que tienen que celebrarse por parte del gobierno para poder cumplir. Y ya que estamos en vivo, yo te los voy a volver a enseñar aquí. Estos son los procesos que hace el gobierno, todos los gobiernos, para poder atender una reclamación de FEMA. Todo este proceso toma tiempo, y esto es lo que le hemos pedido, ¿verdad?, al presidente, que se cambie, con recomendaciones concretas sobre el tiempo que debe tardarse en cada una de las áreas. Hace 30 años atrás FEMA tenía solamente 4 pasos, ahora son 27. Y esto le cuesta al gobierno de Puerto Rico y le cuesta al gobierno federal. Y acaban de decir que FEMA entonces no sería la agencia que originalmente, como la conocemos, que eso ya va a desaparecer. Pero entonces, todo ese proceso desaparecerá también con esta nueva Debería transicionar, ¿verdad? Debería transicionar a lo que sea la nueva estructura que el presidente proponga y que trabaje, obviamente, con el Congreso. Parte de lo que se ha hablado aquí es de esa transición, del cambio de cómo se maneja actualmente, y que se le permita a los estados tener mayor participación para resolver muchas de estas cosas. Aprovechando que estamos en directo, queríamos saber con relación a estos días que hay mucha lluvia proyectada. El gobierno de Puerto Rico, ¿qué idea tiene? Ya ellos van a quizás experimentar. Luma ha anunciado que van a haber unos problemas con el servicio de energía eléctrica. ¿Qué planes hay con relación a esto? Nosotros estamos trabajando con esta onda, ¿verdad? Igual que como se han trabajado en las anteriores, hemos estado sufriendo muchas de estas ráfagas. Estamos en temporada de huracanes, así que van a haber muchos fenómenos atmosféricos transicionando por Puerto Rico. Estén pendientes, ¿verdad?, para lo que son avisos de inundaciones, la limpieza de canales de ríos, ¿verdad?, el recortar las áreas verdes en algunas áreas. Cuando usted recibe un anuncio de lluvias torrenciales como las que tenemos en efecto, no salga a la calle si no es necesario, para evitar, ¿verdad?, que se quede atrapado o en árboles que estén cayendo o en crecidas de ríos. De la misma manera han habido avisos de tormentas eléctricas, ¿verdad? Eso también obliga a que nos permanezcamos en nuestras casas y no seamos víctimas innecesariamente de un accidente de esta magnitud. Gracias. Ahora pasamos con Guapa. Saludos, buenas tardes a todos y todas. Gobernadora, quería preguntarle en términos precisamente del diagrama de la culebra, ¿se tiene un total más o menos de cuántos son los proyectos que se han sometido en relación al huracán María y cuáles se han completado? Sí, obviamente esos datos están disponibles para el pueblo de Puerto Rico en la página del COL 3. Ahí la gente puede ver cuántos proyectos se han radicado, cuántos están en cada una de las etapas. Ustedes van a poder ver en la página, ¿verdad? Esa información es transparente. Proyectos completados, proyectos que están en diseño, en planificación, en permisos, en inspección, ¿verdad? O proyectos que están bajo revisión en alguna de estas etapas. Y por eso mismo es que en el caso de Puerto Rico nos preocupa, y por eso invitamos a este consejo a que viniera aquí a escuchar de primera mano nuestras recomendaciones, y cada uno de los jefes de agencia lo hizo en cada una de las etapas. Y en términos, si nos pudiese indicar en el caso del SAR, ¿cuáles fueron las recomendaciones específicas de relación al tema energético? Tema energético, por ejemplo, tenemos los peakers, que son las unidades que se están solicitando, que están todavía bajo revisión de FEMA, y que nos pudieran dar mucha más seguridad energética en términos de manejar posibles apagones si tuviéramos mayor generación. Estamos hablando de el que se puedan autorizar el uso de las hidroeléctricas en Puerto Rico y que se puedan reparar para que generen mayor electricidad. Estamos hablando en permisos para instalación de turbinas, cambios a ciclo combinado, cambios a gas natural. Todo eso se sometió por parte del SAL de Energía y director de las P3. Gobernadora, vamos a pasar a preguntas de otros temas, pero entonces antes voy a en este momento a excusar a los miembros del comité. I want to say thank you. They're going to answer now the tough questions.
Disculpen. Good to see you, Mark. Which one? United States, for Puerto Rico. Yeah. So forget Hawaii, I'm going to Puerto Rico. I like that. I know the government. Gobernadora, para aquí el nuevo día tenía de seguimiento. Si habló o usted le preguntó cuáles serían las consecuencias para Puerto Rico de ese cambio drástico del FEMA actual a cómo sería finalmente. Y el efecto sobre el dinero que tenemos actualmente. Es que la premisa por la que el comité partió fue cómo ayudaban a Puerto Rico. ¿Verdad? La premisa, cuando ellos me preguntan, es qué tenemos que hacer para ayudar a que ustedes puedan mover los chavos más rápido. Así que yo no voy a partir de la premisa que la idea es quitarnos el dinero cuando vienen aquí precisamente a decirnos cómo aceleramos el proceso y cómo podemos ver que se ejecutan las obras. Pero en términos de cambio no se planteó nada de cómo eso nos afecta o cómo nos impacta, cuál sería el efecto para Puerto Rico. Todo lo contrario, nos pidieron a nosotros que presentáramos nuestras ideas de cómo debía ser y esas fueron parte de las recomendaciones que cada una de las agencias sometió por escrito. Cambios, desde ponerle tiempo a los términos que se deben entregar, desde eliminar pasos específicos, desde delegarle al gobierno de Puerto Rico, hacerlo con los procedimientos locales. O sea que hubo esa presentación. Por último, usted fue enfática en que los proyectos que estaban a punto de expirar para pedir extensiones preferían hacerlo en bloque. ¿De cuánto dinero y de cuántos proyectos estamos hablando que están en esa situación? Es que nos estamos adelantando a ese periodo, no es que los tengamos hoy, pero por ejemplo, ya el año que viene vamos a tener ciertos proyectos que si no cumplen cierta etapa de construcción, pudieran estar en riesgo. Lo mismo en el 2027, lo mismo en el 2029, lo mismo en el 2030. No los tengo aquí, pero están disponibles en la página también del COL 3 porque son fechas concretas y por eso yo lo que estoy diciendo es en lugar de irme uno a uno, extiéndelos todos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir el aprobarlos en bloque. Gobernadora, por aquí seguimiento de CPI. Seguimiento de la reconstrucción y la UPI. O sea, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para la recuperación de la Universidad de Puerto Rico entre el gobierno, FEMA, para poder acelerar la reconstrucción de la Universidad de Puerto Rico? Esa es una mejor pregunta para la presidenta de la universidad, pero la última reunión que tuvimos, si no recuerdo fue esta semana o la semana anterior, entre COL 3 y la Universidad de Puerto Rico, son las demandas. Porque, por ejemplo, se adjudican las demandas de proceso. Porque, por ejemplo, se adjudican contratos y el que no salió favorecido demanda. Y eso va al tribunal y ahí tienes 3, 4, 5, 6 meses cuando todavía tú estás corriendo un proceso de FEMA que literalmente detiene, frisa el proyecto. Por ejemplo, en caso de diseño, se adjudicó para un diseño de una construcción, la Escuela de Medicina, se adjudicó un diseño para una compañía para diseño, hubo una demanda, se detiene el proceso y no se puede hacer el diseño hasta que ese demandado se dé cuánto tiempo toma eso. Ese tipo de cosas detienen grandemente los procesos y no solamente en la Universidad de Puerto Rico, en todos los proyectos. Así que, o cuando vienen, otra cosa que delay, retrasa, es cuando vienen las subastas vacías. Se hace una subasta y no viene absolutamente nadie a competir. Y quizás en un municipio, pues si no son fondos federales, tú puedes contratar directo, hazme la obra, pero en caso de fondos federales tiene que haber ese proceso de competencia. Eso también impone una carga adicional y obliga a cumplir con la ley de procedimientos administrativos uniforme, que tú tienes que hacer una publicación nuevamente y empezar el proceso de cero. Y ese proceso te puede tomar 90 días, 120 días, dependiendo del caso. Así que ¿De cuántas demandas estamos hablando? No tengo esa edad. Bueno, yo te estoy dando el caso más importante de la UPI. Vocero. En términos de los 14 generadores que se habían comprado a FEMA, que entiendo que el permiso de uso era hasta diciembre, o es hasta diciembre, ¿eso se habló o ya se extendió ese periodo? Pues dígalo aquí. Sí, muchas gracias, gobernador. Sí, esas unidades se extendió hasta el 2027. Ahora finalizaban este año, diciembre de este año, pero hubo una extensión. Y también el gobierno de Puerto Rico ha requerido, ¿verdad? Ha solicitado al gobierno federal que se quite lo de temporero y se conviertan en unidades permanentes para la flota de generación de Puerto Rico. Eso se pagó ya, el gobierno federal, la Autoridad de Energía Eléctrica compró las unidades y están instaladas. Lo que pasa es que el PW que se obligó
fue bajo una condición de una instalación temporera. Se extendió y ahora se le solicitó a la secretaria de Homeland y a FEMA que cambien esa clasificación a permanente y están evaluando. Yo les voy a pedir que aceleremos un poco. Yo salgo de aquí a una reunión con el único presidente y miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Y no lo digo así porque no quiero tampoco, ¿verdad? Lo que nos queda es uno. Y todavía hay pendientes muchas cosas que tienen que ser aprobadas por la Junta, que llevan más de 600 días en atraso. Así que eso significa que hay cosas en el gobierno, desarrollos que están, ¿verdad?, detenidos ante esa evaluación. Gobernador. Mantenía informada. ¿Y ¿Ha todavía? habido alguna evolución en ese tema? Siguen evaluando candidatos y hemos tenido que revisar. No, fecha no, pero eso va a ser pronto, ¿verdad? Ya estamos a finales de septiembre. Yo entiendo que eso ahora en el mes de octubre debería estar saliendo. Pero recuerde, claro, cualquier nombramiento que se haga va a cambiar la manera en la que la Junta operaba y hay que ver cuáles son esas personas que van a estar en esa Junta. Nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, trabajando tanto con la Casa Blanca como con el único miembro de la Junta, que voy a ver, estoy tarde ya, porque es importante discutir cosas que aún se pueden aprobar, que no requieren el quórum, pero hay otras, por ejemplo, para el próximo año fiscal, que sí se necesita quórum, y hay otro tipo de contrataciones que también. Así que hay unos elementos que eso es lo que vamos a discutir precisamente hoy, qué se puede hacer y qué no bajo la corriente situación. Gobernadora, la última pregunta de vocero, porque la gobernadora se tiene que ir. Gobernadora, fue que más temprano el alcalde de Cataño dijo que ya usted tenía una persona seleccionada para sustituir a la Contralora y que eso era cuestión de semanas y que eso era fast track. Debería ser cuestión de días. Nosotros llevamos meses, ¿verdad?, entrevistando personas de la más alta probidad moral y quiero reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos para discutir esos candidatos. Culminamos con la conferencia de prensa. Hay varias personas que sí que han aceptado, pero se trata de evaluar quiénes son los mejores candidatos para eso. Culminamos con la conferencia. Tengo varios. Ustedes entenderán que siempre uno busca varias alternativas y esto no es algo nuevo. Ustedes saben que yo hace varios meses había hablado de este tema y hemos seguido, ¿verdad?, entrevistando, y quiero tener la oportunidad de reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos y discutir, ¿verdad?, esa nominación, ya que esto es un nombramiento que va a Cámara y a Senado y que es un nombramiento por 10 años, o sea, no es un nombramiento regular. Así que les agradezco mucho a todos ustedes el tiempo y la indulgencia y que tengan cuidado cuando salgan de aquí por concepto de las lluvias. Gracias. Acabo de decir que quiero sentarme a discutirlo con los presidentes de los cuerpos legislativos. Él es uno de los cuerpos legislativos. Tengo que discutirlo también con el presidente de la Cámara y una vez hagamos eso, poder someter nombramiento. Gracias. Nuria, culminamos con la